y me aparecen las dos versiones. Vuelvo a pulsar F8, ya se ejecutó el retraso y ahora el LED va a cambiar a 0. Tiene 0 y aquí ya cambió a 1. Vuelvo a pulsar F8 y pasa a 0. Y así, aquí voy viendo cómo se van acumulando los pulsos en RD0. Aquí puedo medir la frecuencia de estos pulsos porque están en función de los ciclos de instrucción. Ahora ya estoy en la otra parte del programa. Si yo me voy a Stopwatch y ahora hago esto, voy viendo aquí cómo ya cambió la frecuencia. En un capítulo anterior de esta serie, o sea, en el video que está puesto aquí, vimos cómo cambiar la frecuencia de oscilación de un PIC para que trabaje de 8 MHz a 4 MHz. Y lo que hacía era ejecutar un programa que estaba encendiendo un LED 50 milisegundos apagaba. Vamos a usar una modificación de ese ejemplo en la que queremos que haga lo siguiente. Ojo, es que el oscilador esté trabajando a 8 MHz durante todo el programa y que emita una señal que es para encender un LED que va a salir por el mismo RD0, pero ahora va a ser una frecuencia de 8 kHz. Pulsamos el botón que está en RB0 y después queremos que parpadee ese LED a 4 MHz, perdón, a 4 kHz. 8 kHz, presionamos botón, 4 kHz. Presionamos botón, 8 kHz y así sucesivamente. Vamos a ver cómo se usan las herramientas de MPLAB para ver esta modificación y medir los tiempos y otros detalles. Vamos a abrir nuestro MPLAB. Aquí tengo el ejemplo 4, aquí en principal.c, ya con las modificaciones hechas. Para que veas cómo puedes comparar dos programas, vamos a usar una herramienta que está aquí en Tools, después en Diff. Esto va a ser útil para que no tengas, para que a la hora de que vayas haciendo diferentes versiones del mismo programa, en este caso son dos proyectos diferentes, pero para que veas qué se añade, qué se quite, etc. Aquí voy a seleccionar el que voy a comparar principal del ejemplo 4, lo voy a comparar con el principal del ejemplo 3. Pulso aquí y me aparecen las dos versiones. En la parte de la izquierda tengo ejemplo 4, que es mi versión actual, y en la parte de la derecha tengo ejemplo 3, que es lo que vimos en el video que está aquí. Todas estas líneas están igual y me encuentro con estas modificaciones. Voy a ponerlas al revés, porque primero fue el 3 y luego el 4. Sí. Entonces, lo que tenemos en la parte izquierda es el 3 y lo que tenemos en la parte de derecha es la versión actualizada. En gris aparece lo que quité, en azul aparece lo que cambié. Esos colores los puede uno cambiar aquí, es aquí en opciones, y después nos vamos a donde dice fuentes y colores de la pestaña Diff. Aquí uno va seleccionando qué color quiere usar para cada una de estos textos. Entonces, como ves, esa herramienta es muy útil para llevar un control sobre las modificaciones que uno va haciendo a diferentes versiones de programas. Cuando ya hay varias personas colaborando en un proyecto y haciendo modificaciones cada quien, ya eso se vuelve un poco más caótico y hay herramientas más potentes para eso como HIT. Si tú estás interesado en que haga un video sobre ese tipo de herramientas, puedes ponerlo en los comentarios. Si hay más de 300 comentarios pidiendo eso, hago el video. ¿Y por qué 300? Porque eso es una medida para saber si a muchas personas les interesa ese asunto. Si no, pues ¿para qué no? Bueno, y vamos a ver brevemente las diferencias entre los dos códigos. En el caso anterior teníamos que aquí en la línea 106 OSCON era 6A. Eso nos producía
una frecuencia de oscilación de 4 MHz. Cuando cambiábamos acá, OSC con 7A, teníamos 8 MHz en la frecuencia de oscilación interna. Ahora, en el programa de la nueva versión, lo que tenemos en lugar de trabajar a 4 MHz es aquí una rutina en la que enciende el LED, se espera 122 microsegundos, apaga otros 122 microsegundos. Ahorita vamos a ver por qué ese número. Después tenemos, lo que nos hace es, esta parte de aquí es generar una frecuencia de 4 kHz, ¿sí? Por esos retrasos. Y en la parte de abajo, de la línea 112 a la 115, lo que tenemos es un parpadeo para la frecuencia correspondiente a los 8 kHz. Ahora vamos a ver de dónde salen esos números. Bueno, voy a ir acá, cierro esa diferencia y estoy aquí en... Los dos se llaman principal, entonces pulso aquí doble vez para abrir el que es con el que estoy trabajando. Bueno, ahora vamos a ver aquí qué es lo que está haciendo el programa. Primero te voy a explicar por qué puse aquí esto comentado con 125 microsegundos. Esos 125 microsegundos salen de que quiero generar una frecuencia de 4 kHz. Entonces, la frecuencia son 4 kHz. Uno entre la frecuencia es el periodo, y entonces ese periodo sería de 125, 250 microsegundos. Pongo 125 en alto, 125 en bajo. Estas líneas que están acá para generar la frecuencia de 8 kHz, esa es la frecuencia, 1 entre frecuencia me da el periodo y es la suma de 62 microsegundos más 63 microsegundos. 62 en alto, 63 en bajo. ¿Por qué aquí no lo dividí entre 2? O sea, los 125 microsegundos, ¿por qué no los dividí entre 2 y le puse 58.5? Bueno, si pulsas la tecla de control y después haces clic en la función, te va a llevar a la definición de esa función. Y aquí dice que es un unsigned long. Eso es un entero, pero la longitud de eso es de 4 bytes, o sea, de 32 bits, pero sigue siendo un entero, es un enterote. O sea, son enteros que pueden tener un rango mayor, pero no son flotantes ni de doble precisión, o sea, no tiene decimales. Así que no le puedes poner un argumento que sea 52.5, porque lo va a truncar. Entonces, por eso decidí originalmente poner 62 y 63 y la suma ya son 125. Ahora, si te das cuenta, aquí ya realmente no hay 125 como argumento de la función. ¿Por qué? Porque ya al verlo en el osciloscopio hay que ajustar estos tiempos de retraso, porque en lo que el programa pasa por todas estas secciones, eso también le lleva ciclos de reloj. Y entonces son pequeños retrasos que se van acumulando. Si aquí le pusiera solo 125 microsegundos, entonces se sumarían todos esos retrasos y la frecuencia me la haría más lenta. O sea, sería una frecuencia menor o un periodo mayor. Bueno, y después de ya todas estas vueltas, vamos finalmente a lo que es la depuración o el debugging. No es debugging, que luego dicen así. Bueno, vamos al menú debug y vamos a empezar a explorar las opciones que tenemos aquí. Una de las que son muy útiles es New Watch. Aquí lo que podemos hacer es agregar la variable que queramos estar viendo cuál es su valor a medida que va pasando el tiempo de ejecución. Aquí voy a escoger, puede ser que yo le escriba directamente aquí, o también una forma más fácil es que si quiero saber o agregar bandera a la lista de las variables que voy a estar depurando, hago clic derecho y después le pongo aquí en New Watch y ya me lo escribe, ya no tengo que escribir letra por letra. Otra forma es que yo pulse aquí donde dice ese signo de más y otra vez bandera, ¿no? Bueno, entonces tengo dos registros que voy a estar viendo su valor: bandera y cómo está mi puerto.
o lat-d. Después voy a agregar lo que se llama punto de interrupción. Voy a agregar que eso es donde quiero que se pare el programa para examinar el contenido de algunos registros. Entonces voy a ponerlo aquí. Uno va a añadir los puntos de interrupción en donde uno quiere que se detenga la ejecución del programa, y entonces ya con calma vaya uno viendo cómo se van ejecutando las instrucciones. Después voy a este menú y voy a seleccionar depurar el proyecto principal. Aquí vamos viendo el estado de la compilación y otras cosas. Ve cómo cambia aquí de tener ese resaltado en rojo o rosa fuerte. Recuerda que soy daltónico. En la línea 92 ya tenemos entonces ahí ese indicador con la flechita. Eso es lo que nos dice que ahí está detenida la ejecución de nuestro programa. Puedo ir pulsando en estos iconos de aquí o con las teclas aquí para que se vaya ejecutando una instrucción. Puedo ir con F8, que es con esta, y me paso a la línea siguiente, a la 93. Pulso aquí otra vez, o F8, es lo mismo, paso acá. Ahorita como estoy con F8, si yo entro a un retraso, simplemente va a pasar por esa rutina de retraso, pero no va a entrar a esa función. No vamos a entrar a ver los renglones o las instrucciones que están dentro del retraso. Eso es con F8. Si uno quiere entrar y ver el contenido de la función que estamos mandando a llamar, entonces vamos a entrar con step into, o sea, con F7. Entonces F8 sí ejecuta la función, pero no nos abre el archivo para que nosotros entremos ahí. Simplemente lo ejecuta y ya. Entonces es la que vamos a usar aquí, F8. F8, F8, ta, 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 ta. Y entonces aquí puedo ver cómo se va ejecutando el programa. Podemos comparar la forma en la que va recorriendo esos renglones con nuestro diagrama de flujo, a ver si es correcto. En este programa hay un estímulo externo, que es el botón que está conectado en RB0. ¿Cómo se simula ese evento aquí? Bueno, vamos a Windows, después en Simulador, y vamos a la ventana que dice Stimulus. Aquí voy a seleccionar el pin al que le voy a aplicar ese estímulo, y es RB0. RB0. Y después aquí en la acción puedo escoger establecerlo en alto, establecerlo en bajo, cambiar, o sea, si es 1, que lo cambie a 0. Ese es toggle. O un pulso en alto, un pulso en bajo. Aquí uno va a escoger, va a indicar cuál es la duración de ese pulso, pero ahorita vamos a algo simple, establecerlo en alto. Cuando yo hago esto, solo estoy preparando la instrucción, pero aún no la he ejecutado. Cuando yo pulso aquí en Fire, entonces él nos dice aquí abajo que ya ese evento ya ocurrió. Entonces sigo con F8 o pulsando aquí. Y entonces ya entré al delay. Ya se ejecutó. Pasa el tiempo y entonces yo sigo aquí en F8. Pero donde me va a interesar ver es cuando ya ocurrió el evento. Aquí en variables. Y lo que quiero determinar es cuando ya haya encendido el LED. Entonces no me interesa estar en los retrasos y todo eso. Entonces voy a poner aquí un punto de interrupción en donde está el encendido de este LED. Y después pulso aquí en mi botón de continuar, F5. Ahorita se está ejecutando el programa y no voy a entrar a la línea 106 porque no he bajado
el botón. Pulso aquí, o sea, ya presioné el botón, o sea, ya establecí el botón RB0 en low, y entonces ya entró a la rutina en la que se enciende este LED. Ahora, otra forma en la que puedo ver eso es que aquí ya en variables la D tiene el valor de 0. Yo pulso F8 y entonces se ve aquí como cambia a 1. Vuelvo a pulsar F8, ya se ejecutó el retraso y ahora el LED va a cambiar a 0. De esa forma puedo ir viendo el valor de ese registro. Esta herramienta es útil para ver el valor de todos los registros internos. Pero si lo que nos interesa es una forma más visual de ver los estados solo de los pines de entrada-salida, podemos usar también otra función que está aquí en Windows, simulador, pines de entrada-salida. Y aquí lo que quiero monitorear es el estado de RD0. Aquí tiene el valor 0. Pulso F8. Ahí donde quedó. Aquí. Tiene 0. Y aquí ya cambió a 1. Vuelvo a pulsar F8 y pasa a 0. Y así, de forma gráfica, puedo ver aquí el estado de los pines. Si me interesa también saber cómo está en este momento RB0, que es el botón que pulso, RB0, aquí es donde está el interruptor y está en 0. Ahora, si yo quiero ver en función del tiempo cómo va ocurriendo esto, hay otra función que está aquí en Windows, simulador y analizador lógico. Aquí yo puedo añadir qué pin es el que quiero que me vaya graficando. Pulso aquí en donde dice opciones, añadir o borrar un pin. Quiero ver el estado de RD0. Pulgo aquí y después en OK. Después pulso en el botón de continuar. Y aquí voy viendo, conforme yo vaya pulsando, pulso una vez el botón de continuar y me hace otro ciclo. Aquí lo estoy viendo en función de los ciclos de instrucción. Ahorita vamos en este valor. Si yo pulso aquí en continuar o F5, voy a ir desde un flanco de subida al siguiente flanco de subida. Entonces aquí voy viendo cómo se van acumulando los pulsos en RD0. Si yo quiero medir cuánto hay entre uno y otro, voy desplazando el cursor y aquí me va diciendo cuántos ciclos de reloj y cuál es el valor que tiene ese pin. Aquí se va viendo cómo se va incrementando el número de ciclos de instrucción a medida que voy desplazando el cursor. Esta herramienta resulta útil para ver cómo van cambiando la relación entre varios pines en función del tiempo. Vamos a ver, por ejemplo, si añadimos aquí el RB0, que es donde está el interruptor. Y aquí tenemos en qué color está cada uno de los pines. Entonces, voy pulsando en continuar, continuar, y ahí voy viendo los pulsos. Después me voy a donde dice Stimulus. Ahora vamos a hacer algo un poquito más complejo. Yo aquí establezco en 1, o sea, es como si yo presionara el botón. Después me voy al analizador lógico y estoy monitoreando estos dos canales. Pulso en continuar.
Ahí dejé el botón presionado y entonces muere mi señal. Regreso a establecerlo en bajo. Esto es, ya quité el botón. Bueno, ya quité el dedo del botón. Fire. Me regreso a ver mi analizador. Y entonces aquí pulso play. Y entonces veo cómo mientras mi botón está en alto, que es todo ese periodo, muere la señal, quito el dedo del botón y entonces empiezo a tener otra vez nuevamente pulsos. Aquí puedo medir la frecuencia de estos pulsos porque están en función de los ciclos de instrucción. Y la equivalencia es ciclos de instrucción es la frecuencia de oscilación entre 4. Ahora, voy a volver a pulsar el botón. Me voy aquí a Stimulus. Lo establezco en alto. Presiono el botón. Luego en Play. Me detengo. Veo cómo está otra vez esto. Luego aquí otra vez en Low. Vuelvo a detonar el evento. Llego aquí en Play. Ahí. Y vuelvo a ver que ya tengo pulsos. Si mido la diferencia de estos pulsos en términos de ciclos de reloj, puedo determinar la frecuencia a la que estoy emitiendo esta señal. Aquí es un poco difícil medir por, eh, exactamente el tiempo en el cual sube y baja. O sea, se puede con las funciones de zoom. Y con esta barra. Pero es un poco engorroso. ¿Sí? Podemos tener estos mismos datos también, pero sin estar haciendo tanto zoom y cosas así. Por ejemplo, para determinar cuánto tiempo se tarda entre una instrucción y otra. Vamos a ver eso con una herramienta que es Window, Debugging y aquí en Stopwatch. Con Stopwatch vamos, bueno, voy a borrar esto que está aquí y empezamos desde cero. Aquí yo estoy en la línea 112. Al pulsar en continuar, me aparece, bueno, voy a pulsar otra vez continuar, que lo que se tarda entre llegar de la línea 112, hacer todo el recorrido por el programa y otra vez llegar a la línea 112, son 252 ciclos de instrucción, o sea, 126 microsegundos. Aquí es importante que esté bien configurado la equivalencia entre ciclos de instrucción y el tiempo. Eso se configura aquí en propiedades y después en simulador. Y aquí en la frecuencia de instrucción tiene que estar, si mi programa está ejecutando 8 MHz, o sea, la frecuencia del oscilador es de 8 MHz, entonces la frecuencia de instrucciones es esa frecuencia, 8 MHz, entre 4, o sea, 2 MHz. Tiene que estar aquí esto. Para que yo pueda cambiar los datos, las opciones aquí, mi programa tiene que estar en stop. Sí, ahorita está deshabilitado porque está en ejecución a depuración. Entonces, si yo quisiera saber, por ejemplo, cuánto se tarda en llegar de esta línea, de la línea 111 a la línea 115, pongo otro breakpoint y después play. Y entonces tardó entre esas dos líneas 118 ciclos de instrucción, es decir, 59 microsegundos. Y entonces ahí vamos viendo o podemos tener una medida más exacta de cuánto tarda entre un renglón y otro. Ya considerando llamadas a funciones, que entra a otra rutina, todo eso ya viene aquí calculado. Y entonces eso nos permite sacar las frecuencias de una forma más rápida. Aquí ahorita, por ejemplo, mi parte del programa se está ejecutando con un periodo de 252 ciclos de instrucción, o sea, de 126 microsegundos.
Si yo me voy aquí al... ¿Dónde está el stimulus? Aquí está. Stimulus. Voy a hacer lo mismo. Voy a presionar el botón. Luego me voy aquí. Me detengo. Estoy acá. Presiono... Bueno, ahora quito el dedo del botón. Eso es establecer en bajo. Ahora ya estoy en la otra parte del programa. Si yo me voy a stopwatch y ahora hago esto, voy viendo aquí cómo ya cambió la frecuencia. Cuando yo estaba en esta sección del programa, mi periodo era de 252 ciclos de instrucción, o sea, 126 microsegundos. Cuando estoy en esta parte del programa, o sea, de la línea 106 otra vez a la línea 106, tardo 251.5 microsegundos. Y entonces con esto puedo determinar cuánto tarda cualquier parte del programa de una línea a la otra. Y eso es una herramienta muy útil. Es más fácil leer las cosas aquí que en una simulación, por ejemplo, de Proteus, hacer un span en el osciloscopio, y aquí es más fácil. Ahora, cuando pasamos de esto a la práctica, lo que tenemos aquí son los cálculos para esta generación de frecuencias de acuerdo a la matemática de del PIC. Puede ser que a la hora de cargarlo al programa haya pequeñas diferencias por efecto de la temperatura. Cuando uno dice que el oscilador del PIC es de 8 MHz, no es de que vaya sincronizado con un reloj atómico de cesio. Es un valor muy cercano a 8 MHz, pero no es exactamente 8 MHz. Por eso puede haber ligeras variaciones que ya en la práctica requerirán un pequeño ajuste. Pero ya de forma matemática, ya tenemos aquí el cálculo exacto de cuánto tarda la ejecución de un programa de una instrucción a otra. Bueno, espero que te haya sido útil esta asomada así por encimita de las herramientas que tiene MPLAB para depurar. Hay muchas otras funciones que a medida que vayamos avanzando las iremos ocupando en su momento. Pero esto ya te sirve para hacer una gran cantidad de programas. Bueno, espero que te haya gustado este video en el que vimos por encimita las herramientas que tiene MPLAB para la depuración de programas. Hay muchísimas más, pero a medida que vayamos avanzando vamos a ir viendo cada una de ellas conforme la complejidad de los programas crezca en su momento más pertinente. Paciencia. Por el momento aquí le dejamos. Como viste, el generar una frecuencia fija es un poco difícil porque hay que tener en cuenta varios factores que van haciendo más grandes los retrasos. En el próximo episodio vamos a ver una forma más eficiente de generar frecuencias fijas, que es usando módulos PWM. No te pierdas el próximo video. Si este video te fue útil, recomiéndaselo a alguno de tus compañeros. Y no te olvides suscribirte y darle en la campanita para recibir las notificaciones cuando salga un nuevo video. Así no le vas a perder el hilo a los videos de este curso. Que estés bien, hasta luego.